Hola, bienvenidos a la sesión número 3 de Tips y Buenas Prácticas para Power BI. La sesión de hoy va a formar parte de una serie de 3 sesiones donde vamos a analizar y modelar el set de datos del Challenge número 6 de FP20 Analytics. El trabajo lo vamos a dividir en 3 etapas: análisis exploratorio de los datos, modelado y desarrollo de métricas utilizando DAX. Te recomiendo que si aún no trabajaste con este set de datos, no mires el video. La idea principal de estos challenges es que vos mismo puedas hacer tus propios análisis partiendo de datasets desconocidos. De esa manera vas a ganar experiencia y práctica en el uso de Power BI. Hago este video simplemente para que puedas tener una perspectiva de análisis diferente y puedas usar algunos de los tips que voy a darte en tus propios proyectos. Durante esta primera sesión de la serie, vamos a trabajar en el análisis exploratorio de los datos, principalmente para tratar de detectar problemas de calidad de los datos y planificar las transformaciones que vamos a necesitar antes de ponernos a hacer nuestro reporte. De esta manera, vamos a trabajar con foco en la evaluación de los perfiles de las distintas dimensiones, verificar si tenemos datos incompletos o datos extraños o inconsistentes que nos puedan afectar luego en el armado de nuestro reporte. Mi nombre es Hernán Romero y esto es Romer BI. Bien, para empezar entonces a trabajar con la sesión de hoy, vamos a arrancar por nuestro Power Query. Yo ya tengo precargado el CSV del Challenge, ¿sí? Donde por lo que se ve en un solo archivo tenemos todas las columnas que vamos a necesitar para nuestro análisis. Lo primero que yo siempre miro en estos casos, que yo importo un CSV, por lo general Power Query siempre hace estos pasos automáticos de promover los encabezados y luego hacer una transformación de tipo cambiado automático. Esta transformación de tipo cambiado automático es bastante útil porque vemos que ya lo que era fecha está con formato de fecha, las columnas que son de hora, aunque tengan algunos nulos, ya están como horas, ¿sí? Los enteros están como enteros y así sucesivamente. Y obviamente todo lo que son nuestros importes también están detectados como importes con el símbolo de pesos delante o de signo de dólar. Aunque estas transformaciones automáticas por lo general se resuelven bastante bien, siempre es bueno verificar qué es lo que están haciendo, ya que pueden llegar a tener algún problema principalmente con lo que son las fechas por los distintos tipos de formatos de fecha que se admiten en los distintos países, y lo mismo con los números decimales, principalmente donde en determinados países se usa el punto o la coma como separador decimal. Para hacer esto de manera sencilla, lo que podemos hacer es seleccionar el paso previo a el tipo cambiado para ver cómo estaban los datos a ese momento, ¿sí? Bueno, en este caso 1 de enero no nos ayuda mucho porque el 1 de enero obviamente siempre va a ser 1 de enero, sea día mes o mes día, pero lo que podemos hacer es insertar un paso aquí de filtro para ver solo el 2 de enero y vemos el 2 de enero que originalmente está en ese orden y cuando lo transforma sigue siendo 2 de enero. Con esto no tenemos problema. Vamos a borrar este paso de transformación que hicimos temporalmente. Vamos a ver los importes y en los importes lo que nos damos cuenta es que antes, por ejemplo, el subtotal era 21,39. El texto tiene pegado un símbolo de dólar. Esto no es ningún problema. El problema está en que el separador decimal es un punto y no una coma. Y en mi caso, cuando el tipo cambiado actúa, el automático, me aparece el número 2139, ¿sí? Lo que debería ser 21,39. Este punto no me lo está detectando como separador decimal y entonces el número transformado es distinto al que debería ser. Y esto sucede con todas las otras columnas de montos.
Para solucionar esto, entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar, obviamente, este paso automático de tipo cambiado y vamos a seleccionar todas las columnas que tienen montos que habían sido cambiadas de manera incorrecta y vamos a aplicar aquí un cambio de tipo, pero con esta opción que aparece aquí abajo de todo, que es un cambio de tipo utilizando configuración regional. Este cambio de tipo con configuración regional me va a abrir este cuadro de diálogo donde yo tengo que determinar cuál es el tipo de dato que yo voy a requerir. En este caso puede ser número decimal o número decimal fijo. Número decimal fijo se utiliza para importes, número decimal para otro tipo de números, en este caso son importes. Y acá lo importante es decir cuál es la configuración regional. En mi caso yo estoy en español Argentina, donde los valores originales deberían tener este tipo de formato. Vemos que no es así, por lo cual vamos a buscar inglés de Estados Unidos, donde vemos que el formato de entrada de ejemplo es el que nosotros teníamos originalmente: comas para separadores de miles, punto para separadores decimal. Tomamos este valor y ahora sí tenemos nuestra transformación de cambio de tipo hecha de manera correcta, ¿sí? Con esto listo, ¿qué nos queda? Bueno, obviamente verificar el resto de las columnas, porque al desaparecer el paso de tipo cambiado original, bueno, lo que era fecha, hora, etcétera, bueno, ya sigue siendo texto, porque todavía no hicimos ninguna transformación sobre eso. Entonces vamos a tener que agarrar una por una e ir poniéndole el tipo correspondiente. En este caso es una fecha. En los casos de las horas pondremos que es una hora. Y tenemos algunos casos de números enteros. Vamos a seleccionar esas columnas y vamos a ponerle que es un tipo de número entero. Para continuar con nuestro análisis exploratorio de los datos y ver qué otras cuestiones pueden llegar a tener algún problema de calidad de datos, vemos claramente que esta columna tiene aquí dentro de esta barrita un color rojo que nos indica que hay un cierto porcentaje de filas que está vacía, ¿sí? En este caso vemos los nulos directamente aquí y son valores que, bueno, no están completos en nuestro esquema de datos y tendríamos que evaluar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Esta barrita de colores aparece por defecto en Power Query, pero desde aquí el menú vista podemos seleccionar también el de calidad de columnas para que tengamos una lectura más clara y vemos que el resto de las columnas, bueno, aparentan estar correctamente. Digo aparentemente porque no nos olvidemos que cuando yo importo datos en Power Query, siempre vamos a estar trabajando con una muestra de los datos. Power Query por defecto carga las primeras 1000 filas del archivo, con lo cual todo lo que veamos acá se hace en función de esas primeras 1000 filas de archivos, con lo cual nada quita que tengamos nulos en otras columnas que estén más allá de la fila 1000 de nuestro archivo original. Tenemos que tener especial cuidado con eso. Para eliminar los nulos de acá, bueno, tendríamos que ver qué valores vamos a ponerle, ¿sí? Porque fíjense que estas columnas de tiempo lo que nos dan son los distintos hitos de tiempo por los que fue pasando el pedido. En el momento en que se puso la orden para recibir un pedido, en el momento que esa orden llegó al restaurante, el momento en el que el restaurante llama a alguien para que lo mande, entonces el momento en el que ese conductor llega al restaurante y finalmente el tiempo de entrega de esa mercadería, de ese pedido, de ese delivery. Con lo cual la suma después de todos estos tiempos nos va a dar la vista del cliente, una vista end-to-end donde el cliente hace un pedido a determinada hora y le llega a otra hora. Si en el medio de ese proceso tenemos tiempos que están en nulos, bueno, para esa línea no vamos a poder analizar los tiempos intermedios.
el tiempo end-to-end lo vamos a tener, siempre y cuando no haya nulos ni acá ni acá. Pero bueno, nos perderíamos ese pequeño análisis intermedio. Y es por eso que tenemos que determinar qué valores podríamos poner acá en estos nulos para no perder estas líneas de datos. Porque si no, lo que yo tendría que hacer es eliminar toda la línea de datos. Como vemos aquí, tenemos 22% de los valores en nulos, lo cual es un valor bastante alto como para estar eliminando las filas. Nos vamos a perder muchas filas de nuestros datos. Con lo cual, mi sugerencia para este caso sería poner un valor en esta columna de nulos. ¿Qué valor se pone? Bueno, por lo general, siempre se dice que se puede tomar una media de los valores de esta columna para poner los valores nulos como los valores promedio de la columna y así no modificar el promedio de esa columna. Pero si prestamos especial atención, lo que vemos es que este valor de aquí, de esta primera fila, está en línea con los valores que vienen en esa primera fila. Y lo mismo con la segunda, y lo mismo con la tercera, la cuarta, etc. Si yo hago un valor promedio de estos horarios, me va a dar algún tipo de hora. No sé, las 5, las 6, las 7 de la tarde. No sé cuál será el valor promedio de esta distribución todavía. Y para verlo rápidamente, lo que tenemos aquí en Power Query es esta vista de perfil de columna, donde nos permite seleccionar una columna y tener, bueno, algunos valores de referencia de esa columna, siempre tomando en cuenta que estamos trabajando con una muestra de 1000 filas. Bueno, en este caso me muestra el mínimo, el máximo, no me muestra un promedio lamentablemente, pero bueno, la idea es la misma, no importa cuál es el promedio. Imagínense que es las 7 de la tarde, bueno, si yo pongo 7 de la tarde en esta línea, estoy totalmente fuera de los valores, ¿sí?, de esta línea. Entonces no tiene sentido que si la orden fue puesta en el restaurante a las 11, bueno, que a las 7 haya llegado el conductor. Y lo mismo aquí, si la orden en el restaurante fue puesta a las 2, que a las 7 haya llegado el conductor. Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos que ver cuando hagamos las transformaciones necesarias para completar estos nulos es que estos valores no van a depender del promedio de esta columna, sino que van a tener que depender de cómo viene la serie de datos en cada una de las filas. Para verificar efectivamente cuántos nulos tenemos, ¿sí?, independientemente de la muestra, lo que podemos hacer es poner un filtro temporal acá y elegir que solo veamos los nulos. Entonces, de esta manera voy a ver los nulos, pero ya no solo de la muestra, sino que voy a empezar a ver todos los nulos del archivo, ¿sí? Si yo tenía nulos en la posición 1500 o 2000, ahora los voy a ver, pero siempre hasta las primeras 1000 filas. En este caso, como los nulos eran tantos, fíjense que yo tengo seleccionadas más de 999 filas, o sea que en el archivo completo tenemos más de 1000 en nulo, lo cual es un montón y algo vamos a tener que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las columnas? Porque fíjense que si yo saco el filtro, no tengo para elegir a ver si esta columna tiene valores nulos, porque entre las primeras 1000 filas no hay nulos. Yo podría hacer que se carguen más valores, pero llega un momento que llega un tope y no se cargan más valores y sigo sin ver si acá hay nulos o no. Puede que no los haya. Para poder ver si hay nulos, voy a tener que seleccionar un valor cualquiera y esto es tan sencillo como cambiar esta igualdad por null. Quiero forzar y que me digas a ver cuáles filas tienen nulo en este campo, en esta dimensión. Entonces, le damos OK y vemos que efectivamente había nulos en esta columna. Y fíjense lo particular que muchos de estos nulos coinciden también con otros nulos en la otra columna, ¿sí? Con lo cual estos registros que tienen dos nulos, bueno, ya no solo vamos a tener que generar un valor acá, sino que vamos a tener que generar también un valor acá. Con lo cual ya estaríamos inventando demasiados valores.
Si miro cuántos nulos tengo en esta columna, que es la que está filtrada, bueno, veo que tengo seleccionadas solo 160. Con lo cual nuestro registro original tenía más de 70.000 filas. 160 filas con valores nulos acá no nos van a mover la aguja en el análisis después general que vamos a hacer. Con lo cual estos nulos en esta columna en particular podrían llegar a eliminarse directamente del dataset y no considerar estas 160 filas o estos 160 registros para el análisis. Podemos trabajar de la misma manera con las otras columnas, ¿sí? Seleccionar un valor, cambiarlo por nulo y ver si me trae algún valor. En este caso no hay registros en todo el dataset, no solo en las primeras filas, sino en todo el dataset que tengan nulo en esta columna, lo cual es bueno. Así debería ir quitando estos filtros y verificando todas las demás para no perder tiempo. Yo ya lo hice y no hay otra columna que tenga nulos en sus valores, con lo cual solo vamos a tener que trabajar con estas dos. Aquí completando de alguna manera para solventar estos nulos, y en esta de aquí eliminándolos directamente, ya que son muy pocos y no nos afectan al análisis final. Otro de los análisis que deberíamos hacer, en este caso por lo que veo, tenemos separadas las fechas de las horas. Esto para el momento de importar el modelo a Power BI está muy bien que así sea. Nunca deberíamos importar a nuestro modelo una columna que tenga fechas y horas, porque si no nuestra tabla de calendario no va a cruzar bien y vamos a tener muchísima cardinalidad en ese modelo. Con lo cual separar las fechas de las horas está muy bien, pero vislumbro que podríamos tener algún tipo de problemas. Ya en estas primeras filas ya se ve alguno que tengo, por ejemplo, una orden efectuada a las 23:46 que tiene pasos 23:49, 23:54 y un tiempo de entrega final 00:37, pero ya del otro día. Entonces, si nosotros luego vamos a querer hacer restas entre estas columnas para ir calculando los tiempos diferenciales en los que el pedido fue teniendo etapa tras etapa, y también calcular la visión cliente, el tiempo end-to-end, desde que yo hago un pedido hasta que a mí me llega, bueno, si yo hago una resta entre estas dos columnas, vamos a empezar a tener tiempos de demoras negativos, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo agregando una columna personalizada y haciendo directamente time end-to-end como el delivery time menos el momento en el que el cliente hace la orden. Si yo acepto y empiezo a mirar estos resultados, bueno, efectivamente tengo estos tiempos que al hacer la cuenta son negativos, pero que en la práctica no deberían serlo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer de alguna manera para calcular esas diferencias de tiempo es volver a unir los días con los tiempos y poder interpretar en qué momento cambia el día para poder luego hacer la resta entre ambas columnas con los días, y entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. Bien, luego de ver que tenemos muchos pedidos que pasan de un día para el otro, podemos ver aquí los que son menores que 0 horas, 0 minutos 0 segundos, y vemos que tenemos más de 1000 filas que tienen esta condición que pasan el día entre que pido y que recibo mi pedido, con lo cual habrá pedidos nocturnos bastante avanzados y hay algo acá que no me gusta. Lo cual lo que podemos hacer rápidamente es ver bien el perfil de la distribución de esta columna. Para eso me voy a llevar todo a Power BI. Vamos a aplicar y cerrar.
Y desde aquí lo que vamos a hacer es una técnica para poder llevar esto a un histograma. Tenemos el Time Customer Placed, este es el que nos interesa, ¿sí? Cuando el cliente hace la orden. Y lo que vamos a hacer aquí es agregar un grupo. El grupo lo que va a hacer es tomarnos todos esos valores que tiene de tiempo y hacer, como dice aquí, una discretización. Yo puedo hacer una lista, una discretización, por lo general lo uso para discretizar. Y puedo decir, bueno, según el tamaño de las discretizaciones y dar un tamaño de X cantidad de minutos. O puedo hacer grupos por el número de discretizaciones finales que yo quiero. Como esto tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de casi las 24 horas, yo voy a poner una discretización de 24 periodos. Entonces, para tener grupos de pedidos cada una hora. Cuando yo le doy a aceptar, se arma esa agrupación de pedidos y lo único que tengo para hacer es generar una métrica muy rápidamente de cantidad de pedidos como el count rows de mi tabla call centers, restaurant orders, y rápidamente armar una gráfica con la cantidad de pedidos abierto por la agrupación que acabo de hacer para tener una idea de cómo es esa distribución. Y sí, efectivamente, fíjense que tenemos nuestro pico de pedidos entre las 12 AM y las 3 AM, cosa que no creo que sea así. Me suena más que este pico es un pico que se encuentra en horas de la tarde-noche, 6, 7, 8, ¿sí? Para personas que piden delivery como para la cena. Así que vamos a examinar porque, bueno, si estos son la 1, 2, entre la 1 y las 2 el pico, ¿sí? 12, 1, 2. Para mí esto es 6, 7, 8 de la tarde-noche. Con lo cual estamos hablando de un corrimiento de unas 6, 7 horas, ¿sí? Para que esto tenga un poco más de sentido. Lo que vamos a hacer es ver en función de las ciudades, ¿sí? Me acuerdo que había ciudades. Vamos a ver rápidamente. Las áreas de delivery son estas tres, por lo menos para las primeras 1000 filas, ¿sí? Vamos a ver si carga alguna más. No carga ninguna más. Rápidamente vamos a ver Fremont, donde está ubicado. Bueno, Fremont tenemos California, Estados Unidos, con lo cual tenemos nuestras zonas de delivery en esta costa oeste de los Estados Unidos. Por lo tanto, deberíamos ver cuál es la hora de California Time, y efectivamente tenemos un GMT-7, con lo cual nos quedamos con esa idea en la cabeza porque seguramente vamos a tener que hacer un cambio de uso horario para nuestro análisis. Bien, hasta aquí con los temas de esta primera sesión de la serie. No te olvides de suscribir al canal, así te enterás en el momento cuando salimos con la próxima. Déjame también en tus comentarios si encontraste algún otro elemento que debamos corregir en nuestro modelo tras este primer contacto con los datos. En la próxima sesión vamos a trabajar íntegramente con transformaciones de Power Query para mejorar todas estas cuestiones que encontramos el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión.